esto va directico al canal, Mm, yo. es- Entonces, este Póngale es el cuidado. peso. Tenemos esto, ¿sí o no? Sí. Que esta es la figura y pues este es el plano cartesiano. Resulta que, o sea, la fuerza y el peso están inclinados. Y pues como están inclinados, pues toca descomponer en X y toca descomponer en Y. Sí, pues como hacían en el video, parce. Pero yo no me acuerdo dónde está. Creo que ya sé por qué, ok. ¿Qué? Ah, ok, ok. Voy a coger el lápiz. Según... Es que el problema acá es coger el ángulo bien porque... En el video que Tatiana me mandó, pues el man coge este ángulo. Y ese ángulo pues sería igual al de 20 grados. Sí, sí, es más de 20. Por eso, pero en la fuerza F, cogemos este. O sea, cogemos este que también sería el de 20, el de acá. O pues digo yo que es el de 20 porque como que la fuerza está recta. No, sí sería el mismo, el de 20. Sí. Por eso, pues entonces, bueno. O sea, primero con el peso. ¿Cómo? ¿Cómo? Que primero con el Este sí peso. vale 20, el de W, Eh, el otro también, el que yo puse, el de la creo. masa. Ah, ok, también, así se refleja. Ah, sí, exacto. Pues entonces, para sacar en X, como el man cogió ese ángulo como el de 20, en vez de coseno de teta, pues sería seno de teta. O sea, me explico, para sacar la componente en X siempre es, bueno, digamos en el caso del peso. El valor del peso, ¿cuánto es el valor del peso, me dicen? Pero ahí tengo. Es 30, ah, no, 30, sí. 30 newtons. Sí, 30 newtons. Bueno. Entonces, 30, Sería 30 por el seno de 20. exacto, por seno de 20. Pero porque el man cogió el Entonces ángulo ahí. sería Pero porque 30 por... pero porque el man cogió el ángulo ahí. En la Sí, fuerza, exacto. pues en la fuerza F, no sé si se coge coseno o seno, eso es lo que no me acuerdo cómo es. Pero es que, parce, en esa fuerza no la podemos graficar igual que la del mar. No porque me da que ahí ya nos están dibujando cómo está la fuerza. Sí, ah, ok, sí, Mari. Si no la estuvieran dibujando, pues sí la podíamos poner sobre el eje X, pero como acá sí se nota que está inclinada, pues ni modo. Ah, ok. Ahí estás viendo. ¿Cómo? Ya te saco el planillo que tengo. Creo que sería X sería coseno y Y sería seno. Pero es que no te imaginas. Porque es que estuve viendo un video para estar seguro de cómo se descomponen los componentes en X y en Y. Y pues
el man explicando, pues saca que un componente en X se saca con coseno, no con seno. Pero pues también depende del ángulo que usted coja. ¿Sí me entiende? De hecho, creo que para que quede bien, tendríamos que coger este ángulo, ¿no? Mochi, mochi. ¿Cuál ángulo? Este. Eso sería. Sí, todavía Ese sé sería, hacer ese y sería restas 70. 70. Sí, porque esto tiene que dar 90. Y sabemos que el de acá es 20. Uy, ¿qué hice? Vaya. W de X 30 por seno de 20. Porque la otra sería coger en vez de, o sea, en la fuerza, en el peso, en la W, en vez de Ujú. coger el ángulo de 20 con el eje de Y, coger el ángulo de 70, que es el complementario, ¿sí o no? ¿Se acuerda de eso o no? No. Bueno, Ah, Tatiana se fue. Uch. eso vi. Ah, regreso. Volví con una mejor conexión XD. Ah, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto da 30 seno de 20? O pues no sé, o sea, lo hacemos con el de 20 o con el de 70.
Bueno, Porque ni siquiera sé dónde está la calculadora. Sáquela, yo no la tengo a la mano. La tenía acá hace unos ¿qué, días. qué están haciendo? Se meten en internet. Ya escribo todo esto. Pues es que o sea, yo que sepa, si acá cogemos el ángulo que está con el eje de Y, que sea 20, ¿sí o no? Ujú, ujú. Entonces acá en la fuerza F también tendríamos que coger el que tiene con el eje de Y. O sea, todo completo. Más o menos. O sea, me refiero a que cuando hallemos las componentes con la fuerza F, no podemos coger el de 20, sino el complementario que sería el de 70. Ujú. Digo yo, pero pues no me acuerdo bien. Así que, o sea, yo diría que toca así. Entonces le estaba preguntando que si con el peso cogemos el ángulo de 20 o cogemos el complementario que sería el de 70. Pues con el peso mejor es de 20 para estar seguros, marica. No, pues para estar seguro, o De la sea, fuerza usamos todo, ¿no? no, en la fuerza toca, o sea, en el peso estamos usando el ángulo que se forma respecto al vector de W con el eje Y, ¿sí o no? Ujú. Entonces digo yo que en la fuerza F, para sacarlo y que quede bien, también tocaría el ángulo que se forma entre el vector y el eje Y. O sea, sí o sí Ahí Andrés encontró un... sí o sí cuando resolvamos con alguno de los dos tocaría sacarlo con el ángulo de 70. Ujú. Entonces, pues usted me dice que el de W lo cojamos como, o sea, con el de 20 y pues el de la fuerza con el de 70. Deshizo todo. O sea, ahí sí, todos les queda la pinche fuerza bien. Y no sé, tú eres el peso el único que sabe. ¿Cuánto da eso? ¿Qué? Pues 30 seno de 20. ¿Cuánto da?
Se fue otra vez. Güey, ¿qué cuánto da eso? Que no sé dónde está mi calculadora. Estoy mirando el libro de física a ver si encuentro el ejercicio. 30 seno de 20, no sé. Ok, Google, 30 seno de 20. Voy a encontrar el calculadora. 30 por seno de 20. 10.2606. 10.26. Sí. Te lo juro por Dieguito Maradona. Pues esto quedaría en newtons. ¿Sí o no? Sí. Entonces acá sería 30. Y pues ahora cómo es la otra, la del coseno. Digo, la componente en y, pues sería coseno de 20. Estoy viendo muchas fórmulas, pero no veo ejemplos. ¿Cuánto da, Todos los ejemplos son de ascensores. cuánto da 30 coseno de 20? 30 coseno de 20. 28.19. Newtons. Ah, encontré el ejercicio en una cajita inclinada a 30 grados. Pero no sé de qué se trata. Mm, Pues, ¿qué dice? Bloque colocado sobre un plano inclinado, su peso se descompone en dos direcciones perpendiculares entre sí. Coordinando y a partir de... esto no es. En la figura 5.13 vemos un bloque colocado sobre una rampa o plano inclinado de forma que el ángulo es de 30 grados a plano horizontal. El peso del bloque experimenta una descomposición vectorial en dos direcciones perpendiculares entre sí. Una es normal o perpendicular al plano y la otra es paralela al mismo. Para encontrar gráficamente las magnitudes de las componentes rectangulares del peso se procede de la siguiente manera. Se representa el plano inclinado por una línea con su ángulo correspondiente respecto al plano horizontal. Se considera el centro del cuerpo como origen del plano. Y hasta ahí dice. Vaya. Coordinando. Ah, no, interesa. Ahí sigue. Coordinando y a partir de él se trazan a escala vector vertical que representaría el peso del cuerpo y después sus componentes rectangulares, una componente en dirección. Le voy a pasar el libro, el enlace del libro. No sé si puede entrar directamente desde ahí o si le toque ir hasta la biblioteca de la universidad. Vaya. Pues, pues es que, o sea, yo estoy viendo el video que me mandó Tatiana y pues me estoy guiando de ahí. Mm, estática. Ya no, estática no dinámica. Pero no hay ejercicios. Entonces, para sacar la fuerza en X no podríamos utilizar el ángulo de 20, sino tocaría el de 70, que sería el complementario y el que se forma con el eje Y. Mm, ¿Cuánto es el valor de la fuerza? lo tenía por acá. De F es 15 newtons. Entonces 15 por otra vez seno, pero entonces ya no de 20, sino de 70. ¿Y cuánto da eso? 14.095. ¿En qué, en qué valor está? ¿En newtons también? Sí, supongo. Pues, ¿qué valor tiene la fuerza? ¿Qué, Newtons. qué unidad? Newtons. Ah, entonces sí. Y fuerza en Y, entonces sería 15 por coseno de 70. ¿Cuánto da eso?
5.13. 5.13. Sí. Listo. Entonces, eso sería, pues, los valores en X y en Y. Ahora tocaría hacer la sumatoria de fuerzas. Voy a poner acá. La sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Voy a buscar el signo de sumatoria para símbolo sumatorio para escribirlo. ¿Dónde está? Aquí. ¿De la sumatoria sí se acuerda? Pues sé cómo sumar. ¿Qué fuerzas hay en X? Pucha, soy la decepción de Baldomero. Socio, no jodas. Pues el peso en Pues, X y la fuerza F en pues, X, ¿no? por eso le decir 14 y lo demás. Entonces, sumatoria de fuerzas en X menos 10.26 porque sí, porque pues está en el cuadrante negativo, ¿no? Ujú. Más 14.095. Entonces esto es igual a... Usted hace las sumas y me dice. Mm, 3.835. Newtons. Y ahora sumatoria. Uy. Sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, en Y, ¿qué fuerzas están? En Y el 5.13 y el 28.19. Entonces, menos 5.13 menos 28.19 más la normal. Pero ya van más adelantados que... Entonces, la normal sería igual a la suma de esos dos, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto es 5.13 más 28.19? Menos 5.13 No, 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 menos. positivo es porque estamos sacando la normal. O sea, Para sumar estos dos, 5.13 más 28.19, ¿cuánto da? 33.32. Listo. Y esto pues cae en newtons. Listo, ese es el valor de la normal. Acá el man, lo de la fuerza en Y se saca por... Pues porque sí, porque la verdad no veo que el man lo utilice, pero bueno, se saca porque sí. Hay datos y hay que darlos. Listo, entonces. El man acá dice
que hay una fórmula que dice que la sumatoria de fuerzas en X, espere, que, así, la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración. Entonces acá la pregunta es, ¿cómo sacamos la masa? ¿Saben cómo? Mm, ¿O todavía están perdidos? Yo estoy perdido de que Lo estoy ubicando. ¿Cómo se saca el peso? ¿El peso qué es? De esto sí me acuerdo ya de memoria porque en mecánica también lo vi. Mecánica de fluidos. no, perdón. Pues la Ento- aceleración no, no es aceleración masa no. por gravedad. ¿Cómo se saca el peso? La gravedad, Masa, ¿no? masa por gravedad, Sí, ¿no? ¿cierto? Entonces, ¿Sí? el Sí, peso es listo. igual a masa por gravedad. Entonces, ¿cómo Gravedad. sacamos la masa? Entonces sería 30 por 9 por 9,8. Entonces, la masa 30 dividido en 9,81, ¿sí o no? Ujú. Eso dividido. Entonces, ¿cuánto Ah, ok, vale sí, la sí, masa? güey, sí. ¿Cuánto vale la masa? 3,058. Entonces, ¿punto qué es que se le escucha más trabado? 0,58. 0,51. 0,58. 58. Ah, 58. 8. 0,58. ¿Eh? ¿Qué? Nada. ¿Qué gritó? ¿Qué me gritó? Que era 8. Bueno, y este, pues 8. Y aquí queda kilogramos. Entonces acá en la sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración, ahí ya podemos despejar la aceleración. Entonces, A ver, aceleración esta mierda. es igual a, la aceleración es igual a qué? Eso es velocidad Masa sobre. en X sobre. ¿Cuál, cuál Ah, bueno, velocidad? sí. Les estoy diciendo, la sumatoria de fuerzas en X es No, igual a masa por aceleración. O sea, según la fórmula de man. sí, que este Ujú, man puso. Y pues yo me estoy guiando de ahí porque la verdad no hay otra, o sea, no encontramos otra forma de hacerlo. Entonces, eso es todo, exacto. eso es todo lo que tenemos. Entonces, la aceleración es igual a qué? A lo que te está diciendo la fuerza menos el peso en X sobre la masa. O sea que sería, ¿cuánto es la fuerza? Sería 15 newtons menos 10,26 sobre 3,058. Bueno, le pregunto, ¿por qué 15 newtons? ¿Por qué la fuerza? Chao, cabrón. Que 15. Porque la fuerza ya la descompusimos. Acuérdense Mm, que la fuerza estaba inclinada, ya la descompusimos en X y en Y. otra vez, Camilo. Que la fuerza ya la descompusimos en X y en Y.
Pero es que eso fue. Ay, sí, tan huevas. Fue puta. Por eso, y pues de hecho la sumatoria de fuerzas en X ya la hicimos. Sí, pero. No, marica, ahora la cagamos. ¿Por qué? Acá nosotros la sumatoria de fuerzas normal, ¿sí? De en X y en Y. Y acá el man habla de la fuerza, pero con la aceleración Sí, pues, y la masa, ¿no? y eso es lo que estamos haciendo. Sí, o sea, lo único que creo, no sé si sea muy tonto, sería dos fuerzas, o sea, la X y la Y, marica, no sé. ¿Cómo, cómo, cómo? Porque ¿qué fuerzas haremos? ¿Cómo, cómo? Sumar las fuerzas, la de X y Y. No, 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 no. A ver, le explico. La fuerza está inclinada, ¿sí o no? Se quedó muda. Marica. ¿Qué? Ya ahora sí que mi internet está unas marica se está cayendo mucho. Mm, La fuerza está inclinada, ¿cierto? sí, Entonces toca descomponerla en X y en Y. sí, sí, sí. Por eso ya lo hicimos. Ujú, Por eso. Entonces, la sumatoria de fuerzas en X también ya la hicimos. Que sería la fuerza en sí. X y el peso en X. Ujú. Por eso. Entonces, cuando vamos a hacer Pero la es de la que, aceleración, ya tenemos esto hecho. sí, pero es que si ve que el fuerza, marica, ¿Qué? que hay la fórmula del man como, como esa aceleración. O sea, para sacar la fórmula. Sí, sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración. Ujú. Por eso es lo que estamos haciendo. Ok, sí, 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 sí. Entonces, ¿cuánto dio la sumatoria de fuerzas en X? 3.835. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. 3.83. Menos ¿Menos qué? WX, menos 10.26. ¿Por qué menos 10.26? 10.20, porque es la de X, ¿Cuál la de X? Y la más. ya resolvimos cuánto da la sumatoria de fuerzas en X. No tiene que Ok, sí, sí, restarle sí, nada. sí. Esto dividido en la masa que dio 3.058. Entonces la Entonces, a aceleración. la de eso, ¿Cómo? eso. Pero sí dividido en la masa. Pues entonces la aceleración, ¿cuánto da? Sí, 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 perro. Ya vi. La aceleración, ¿cuánto da? 3.058. Da 1.25. 1.25. 1.254. 1.25 ¿qué? Eso sería newtons, kilogramo, metro sobre segundo cuadrado. Acá como, bueno. Ah, pues. Que creo que esto es así, así. No, así, así. Con ahí un cosito, es así. Ah, Listo, exacto. entonces Ujú. con esto ya tendríamos la aceleración. Ahora
¿Qué nos están preguntando en el ejercicio? La velocidad final, ¿no? Pero La esto, velocidad después de que se final, pasa ¿no? un metro. Por eso, la velocidad final porque nos dan una velocidad inicial. Ujú. Entonces, según la fórmula que el man plantea acá, Ujú. dice que dos Sí, veces señor. la aceleración por la distancia sería x, que pues la distancia sería un metro, ¿no? Ujú. Sí, señor. Bueno, entonces, dos veces la aceleración por la distancia Sí, es sí, sí. igual a la velocidad final, Al cuadrado. porque siempre se me pierde ya, a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad, la velocidad inicial. Mi madre, ¿dónde es? Al cuadrado también. Es que siempre se me pierde allá, al Ujú. cuadrado. Entonces, reemplazando valores Esto acá sería sería. dos veces. ¿Cuánto dio la aceleración? Ujú. 1.25. Al Por cuadrado. por la distancia, Ah, no, mentiras. por, 1.25. por la distancia, que la distancia ¿cuánto es? 1 metro. Por un metro. Y esto sería igual Eso a la sería, eso haría velocidad final, 2.5. que no la sabemos, Ajá. A la por la velocidad inicial, menos. que la sabemos que ¿Cuánto es la velocidad 2 inicial? metros sobre segundo. 2 metros sobre 2 segundo. metros sobre segundo. Entonces 2 metros Ujú. sobre segundo, bueno, al cuadrado. ¿Cierto? 10. Entonces, ¿cuánto Todo eso da está dentro de una 2? radio. ¿Cuánto da 2 por 1.25? 2.5. 2.5. Sí, marica. Entonces 2.5 por 1 pues va a dar lo mismo. Igual Lógico. a la velocidad final al cuadrado menos 2 al cuadrado pues daría 4, ¿sí o no? Ujú. Menos 4. Entonces, acá ya lo voy Eso a hacer. tocaría pasarlo ahí Ajá, exacto. Entonces, bueno, la velocidad Tarea. final sería igual. Acá no sé cómo se hace la raíz, la verdad. Póngale ahí uno a la medio. No, no, no. Voy a buscar el símbolo de la raíz porque... Sí, porque O, te digo, o marica. pues Para ya YouTube, la pueden bebé. buscar y la ponen en el chat, así yo la copio y pego. A la medio. El Daniel se está entendiendo o qué pedo? ¿Cómo Yo se sí, yo pone? solo veo fórmulas y pues la resolución de las fórmulas sí se entiende. No, no, sí se entiende, se entiende. Pues yo lo entendí. Bueno, ya tiene ya No está la apareció. raíz. No lo estoy buscando. Ay, no, perla. Espera, si voy a... Y ahorita veo el libro. Ya, ahí va. Ahí va. Excelente. Y ya copio y pego para que quede bonito. No, y para que entiendan los demás, sí, sí, van a mirar. Entonces ahí está. La raíz de 2.5 menos 4. Ah, no, mentiras. Menos Menos 4. no porque el 4 pasó a sumar, ¿no? 10, más 4. Más 4. Entonces, la velocidad final, uy, la velocidad final es igual a la raíz 2.5 más 4 daría 6.5. Uy, 6.5. ¿Y cuál es la raíz de 6.5? No. 2.54. Espérame un momento. De la velocidad final. ¿Se iguala a cuánto?
2.54. 2.54. ¿Qué? Unidades. Pues Mm, metros sobre segundo. sí, Metros yo sobre también estaba segundo. pensando. Listo. Una cosa, y no sé si Wilmer nos diga algo, me imagino que sí, porque pues a mí me lo dijo en intersemestral, y es que em, cuando uno, o sea, todo lo que ustedes resuelvan, tienen que Mm, sí o sí ponerle Unidades. unidades. Eso Ujú. me lo han dicho desde que estoy en sexto de bachillerato, perro. No, o sea, me explico, me explico. Acá en la multiplicación, en esta, Toca ponerle unidades. toca ponerle unidades. Ah, Y demostrar que efectivamente da metros sobre segundo. Diámetro sobre segundo. Igual acá. Muy bien. Pero pues eso ya son unidades y me da pereza hacerlo. Y pues con esto ya terminamos el ejercicio. Pues ojalá nos haya quedado bien. Yo creo que sí. Para mí tiene sentido. Pues para mí también. Pues lo vi ahorita y lo entendí. Pero no vengan a otra cosa así. Expliquen cómo sacaron el 15, el ángulo 15. Eso no es un ángulo. Ah, marica. Ah, es ¿Esto? no, 70. Ah, no, sí, los 15 pero son los de la fuerza, marica. Sí. El de 70 es porque acá, o sea, en el peso X, o sea, acá, Ujú. Lo utilizamos, completaron. utilizamos el ángulo que está con el eje Y, Ujú. ¿cierto? Entonces acá con la fuerza X, por si acaso, también utilizamos el ángulo que está con el eje Y. ¿Cómo sabemos el ángulo? Pues sabemos que el ángulo este, el de acá, Sí, es el de 20, porque se nota. sí, claro. Entonces, como esto tiene que dar 90, Ah, claro, sí. el ángulo complementario sería 70. Sí, señor, exacto. Y pues ya. Diecito. Y de hecho, si acá lo hubiéramos cogido con el ángulo de 20, A mí hubiera tenido que no dar. hubiera, no hubiera sido seno, Tocaba con. sino coseno. Ah, ok, sí. Claro, se invertían, marica. Ay. Y pues, de hecho, yo ya probé y da exactamente lo mismo. Ok. Pero yo, marica, yo no encontré el ejercicio en ningún lado. Al menos la respuesta, no, nada. No, si posiblemente el profesor cogió un ejercicio parecido y le Digo cambió que todos lo los valores. cambió. No, yo creo que le cambió todo hasta el enunciado porque en los que yo he encontrado tienen te dan la fuerza de rozamiento. No, no, es que hay algunas, o sea, estos Sí, ejercicios sí. es sin fricción. Ah, bueno, el que yo encontré ahorita ayer era con Porque, fuerza de rozamiento, creo. porque de hecho, si fuera con fricción, también tocaría calcular la fuerza, La esta, fuerza. Ajá, exacto, de ajá, fricción. ajá, que pues esta sí va en todo el eje X, ¿no? Sí. ujú. Igual, pero no, el man nos tenía que dar la MIU, la cosa es así. O nos tendría que decir cuánto valía. De hecho, creo que también se puede hallar. No, pero con el MIU, si te dan el MIU. Si no te dan el MIU, no encontré cómo hacer. Pues ahí toca esperar porque fijo nos va a poner algún ejercicio con eso. O pues, Debemos saber. digo yo. Ahí sí nos toca rezarle a Baldo. Pero bueno, en lo que respecta a este, pues yo creo que ahí ya está ya solucionado. Pues guiándonos ante el otro, pues se supone que sí. Pues es que, o sea, en lo que es guía del video que usted me mandó, solo serían Mm, estas fórmulas, la de la aceleración y la de la Mira ahí, velocidad final. sí. Porque de resto, eso sí lo vimos en estática.
Claro, lo de la sumatoria está así. El Daniel lleva callado desde que comenzó el ejercicio, pobrecito. Pero entendí, pero aquí la importancia del asunto. ¿Y si lo escribió o va a esperar a que yo suba el video? La verdad, estoy esperando que suba el video. Ya estoy Ah, ansioso. entonces va a parar de grabar. Ama tus videos, marica.